Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Continuamos con el estudio de la Ley 1486, la Ley General de Sanidad, viendo en este vídeo el título segundo y tercero de la misma. Ambos títulos son muy importantes en esta ley y de los más rentables de estudiar de cara al examen, especialmente el título 3, que trata sobre la estructura del sistema sanitario público. Comenzamos con el título 2, de las competencias de las administraciones públicas. Como recordaréis del estudio de la Constitución española, las competencias se reparten entre las exclusivas del Estado, las asumidas por las comunidades autónomas y finalmente las que desarrollan las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos. E igualmente vamos a verlas y desarrolladas en esta ley. Vemos en primer lugar, en el capítulo primero, las competencias del Estado en materia de sanidad. Recordaros que según el artículo 149.1.16 de la Constitución española, son competencias exclusivas del Estado la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación de los productos sanitarios. Respecto a la legislación de los productos sanitarios, se hablará posteriormente en esta ley, en su título quinto, de que la Ley General de Sanidad sienta las bases generales de la sanidad. Ya hemos hablado en el título preliminar. Y ahora, el artículo 38 nos va a recordar que son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. Y pasa a explicarnos las actividades que conforman la sanidad exterior y que, por tanto, son competencia exclusiva del Estado, diciendo textualmente: son actividades de sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros. Una vez vista la sanidad exterior, el artículo 40 pasa a recoger las actuaciones concretas que son competencia exclusiva del Estado. Es un listado un poco largo. Os resaltaremos las más importantes a recordar, aunque como parten de esas competencias estatales de sentar las bases y coordinación general de la sanidad, la reglamentación de productos farmacéuticos y la sanidad exterior, si lo razonáis un poco, seguro que no os confundís. Así pues, este artículo nos dice: la Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas, desarrollará las siguientes actuaciones: la determinación, con carácter general, de los métodos de análisis y medición y de los requisitos técnicos y condiciones mínimas en materia de control sanitario del medio ambiente, la determinación de las reglamentaciones técnico-sanitarias de los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos, el Registro General Sanitario de Alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los producen, elaboran o importan, la autorización de aditivos, desnaturalizadores, material macromolecular para la fabricación de envases, detergentes y desinfectantes empleados en la industria alimentaria. Como veis, estos 4 puntos recogen los requisitos generales o mínimos que deben cumplirse en materia de control sanitario de medio ambiente, los productos de uso humano y de la industria alimentaria, y el Registro General Sanitario también referente a la industria alimentaria. Así que recordar, de forma general, reglamentación de la industria alimentaria, competencia del Estado. Otras competencias estatales que son importantes recordar son, en el número 5, la reglamentación, autorización y registro u homologación, según proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los demás productos y artículos sanitarios, y la reglamentación y autorización de las actividades dedicadas a la preparación, elaboración y fabricación de los productos mencionados en el número anterior, así como la determinación de los requisitos mínimos a observar por las personas y los almacenes dedicados a su distribución, es decir, las actividades derivadas de la competencia exclusiva de legislar los productos sanitarios. Y continuamos con otras competencias exclusivas del Estado, como son la aprobación y homologación de las instalaciones y equipos de los centros y servicios, la reglamentación
sobre extracción y trasplante de órganos, el catálogo y registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios, la homologación de programas de formación posgraduada, perfeccionamiento y especialización del personal sanitario, la homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios, los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis, el establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de interés general supracomunitario, la coordinación de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios, la elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria y, por último, el establecimiento de medios y de sistemas de relación que garanticen la información y comunicación recíprocas entre la Administración Sanitaria del Estado y la de las comunidades autónomas. Y continuamos con el capítulo 2, que recoge las competencias de las comunidades autónomas en sanidad e higiene, que, como recordaréis, está reconocida en el artículo 148.1.21 de la Constitución Española. Y nos dice, en el artículo 41, que las comunidades autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue. Y las decisiones y actuaciones públicas previstas en esta ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entenderán atribuidas a las comunidades autónomas. Como vemos, no nombran ninguna actividad en concreto, por lo que a la hora de estudiar esta ley realmente solo debemos memorizar las competencias exclusivas del Estado y las que veremos a continuación, en el capítulo 3 de las corporaciones locales. Estas, como veremos, son muy sencillas de recordar, pues siempre hacen referencia al control sanitario de diversas actividades cotidianas. Así pues, pasamos a ver en el artículo 42, en su apartado 2, que las corporaciones locales participarán en los órganos de dirección de las áreas de salud. Esta es una de sus competencias. Importante que la recordéis, pues ha sido preguntada en alguna ocasión. Y en el apartado 3 nos dice cuáles van a ser las demás competencias. Los ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas: control sanitario del medio ambiente, contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales, control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones, control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos. No confundáis el control sanitario de la distribución de alimentos y otros productos de uso humano con la competencia estatal que hemos visto antes, que se ocupa de generar las reglamentaciones técnico-sanitarias, los registros y las autorizaciones que requieren estas industrias alimentarias. Recordad que la reglamentación es generar la norma y el control sanitario comprobar que se está cumpliendo. Y por último, control sanitario de los cementerios y la policía sanitaria mortuoria. A continuación, se encuentra el capítulo 4, titulado de la alta inspección, que se encuentra derogado y actualmente se regula en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Por lo que pasamos al título 3, de la estructura del Sistema Sanitario Público. Como ya hemos comentado, este título es de los más importantes de esta ley, pues nos va a explicar cómo está organizado el Sistema Sanitario Público, qué son las áreas de salud y las zonas básicas de salud, y cuáles son los órganos directivos del Sistema Sanitario Público. Comenzamos con el primer capítulo, de la organización general del Sistema Sanitario Público. Lo primero que nos dice el artículo 44 es que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud.
Esto es lo que se conoce como principio de integración. Es decir, que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Tened en cuenta que actualmente todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en sanidad y disponen de sus propios servicios de salud, así que solo se mantiene la gestión estatal de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o INGESA, que depende directamente del Ministerio de Sanidad. Y pasamos al artículo 46, el cual es importante que memoricéis tal cual, y que nos dice que son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud las siguientes: la extensión de sus servicios a toda la población, la organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como de la curación y rehabilitación, la coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único, la financiación mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas, y por último, la prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad. Tras ver estas generalidades, pasamos al capítulo 2, que desarrolla cómo van a ser los servicios de salud de las comunidades autónomas. Antes de comenzar con la explicación de este capítulo, vamos a comentar cómo se ha estructurado el Sistema Nacional de Salud, para comprender mejor los conceptos que irán apareciendo a continuación. Vemos cómo el Sistema Nacional de Salud se articula en torno a 3 estructuras, que a su vez se van subdividiendo como si de una muñeca rusa se tratara. Así pues, el Sistema Nacional de Salud está compuesto por los servicios de salud de las comunidades autónomas, estableciéndose uno por cada comunidad autónoma, más el INGESA, que hemos comentado antes. Estos servicios de salud, a su vez, se dividen en las áreas de salud a nivel provincial. Su número depende de la cantidad de población a la que da servicio, con la norma general de que habrá un área cada 200-250.000 habitantes y que dispondrá de un hospital por cada área, por lo que presta la atención especializada. Por último, las áreas contienen las zonas básicas de salud. A nivel municipal, son divisiones territoriales de las áreas de salud, a través de las cuales se desarrolla la atención primaria en torno a los centros de salud. Una vez aclarado esto, comenzamos viendo el artículo 50, en el que se da el mandato a las comunidades autónomas para que creen sus propios servicios de salud. Recordad que actualmente todas las comunidades autónomas ya disponen de sus servicios de salud propios. En cada comunidad autónoma se constituirá un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias. Y a continuación, el artículo 51 nos dice que los servicios de salud que se creen en las comunidades autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos. La base de la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas. Además, la ordenación territorial de los servicios será competencia de las comunidades autónomas. Y por último, las administraciones territoriales intracomunitarias no podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada comunidad autónoma. Y pasamos a ver el artículo 53, en su apartado 2, en el cual se establece la creación de los consejos de salud de las comunidades autónomas. Con el fin de articular la participación en el ámbito de las comunidades autónomas, se creará el Consejo de Salud de la comunidad autónoma. En cada área, la comunidad autónoma deberá constituir, asimismo,
órganos de participación en los servicios sanitarios. Este consejo será el elemento máximo de participación dentro de la comunidad autónoma y, dependiendo de este, como acabamos de ver, se crearán consejos de salud en cada área de salud, que se explicarán posteriormente. A continuación, el artículo 54 establece, asimismo, la creación de los planes de salud de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma elaborará un plan de salud, que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus servicios de salud. El plan de salud de cada comunidad autónoma deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes áreas de salud. Es decir, que al igual que con el Consejo de Salud de la comunidad autónoma, el plan de salud de cada comunidad autónoma deberá incluir, a su vez, los planes de salud de las diferentes áreas de salud que la compongan. Y con esto pasamos a ver el capítulo 3, que trata sobre las áreas de salud. Como ya he comentado anteriormente, esta es una de las pocas excepciones en las que es importante que recordemos el título y el capítulo concreto, pues ha sido preguntado en más de una ocasión. En este caso, el concepto a recordar es que el desarrollo de las áreas de salud se encuentra recogido en el capítulo 3 del título 3 de la Ley General de Sanidad. Así, el artículo 56 nos dice que las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas áreas de salud. Y en el apartado 2, una definición que debéis recordar con exactitud, pues ha sido muy preguntada. Las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud de la comunidad autónoma y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por estos. Y continúa este artículo diciendo que, en todo caso, las áreas de salud deberán desarrollar las siguientes actividades. En el ámbito de la atención primaria de salud, se atenderá al individuo, la familia y la comunidad. Y en el nivel de atención especializada, en los hospitales y centros de especialidades, la atención de mayor complejidad a los problemas de salud. Es decir, que el área de salud es el marco en el que se van a desarrollar tanto las actividades de la atención primaria como de la atención especializada. En el apartado 3 se recoge otro aspecto que ya comentamos sobre las competencias de las administraciones locales en materia de sanidad, y es que las áreas de salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las corporaciones locales, con una representación no inferior al 40%. Y continuamos con otros dos aspectos muy importantes a recordar, que son, en el apartado 4, que las áreas de salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del área. Y en el apartado 5, que como regla general, el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Se exceptúan de la regla anterior las comunidades autónomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla. En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un área. Insistiros en que ha sido preguntada concretamente esta cifra, de 200 a 250.000 habitantes. Así que, como en cualquier caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un área de salud. Y continuamos con el artículo 57. Las áreas de salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos. De participación, el Consejo de Salud del área. De dirección, el Consejo de Dirección del área. Y de gestión, el gerente del área. Y ahora pasamos a ver cada uno de ellos. El artículo 58
recoge los consejos de salud del área, que os recuerdo hemos comentado en el artículo 53, dependerán del Consejo de Salud de la comunidad autónoma. Los consejos de salud del área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión. Ya nos dice el propio artículo que se trata de un órgano colegiado, es decir, formado por varios miembros de distintos colectivos. Vamos a verlo a continuación. Los consejos de salud de área estarán constituidos por la representación de los ciudadanos a través de las corporaciones locales, las organizaciones sindicales más representativas y la administración sanitaria del área de salud. Y para finalizar, este artículo nos aclara cuáles serán sus funciones. Serán funciones del Consejo de Salud verificar la adecuación de las actuaciones en el área de salud a las normas y directrices, orientar las directrices sanitarias del área, proponer medidas a desarrollar en el área de salud, promover la participación comunitaria, conocer e informar el anteproyecto del plan de salud del área y de sus adaptaciones anuales, y conocer e informar la memoria anual del área de salud. Como podéis ver, son propias de un consejo de participación, no toma grandes decisiones. Con que recordéis que verifica, orienta y propone, de forma general es suficiente. Lo que sí tenéis que recordar concretamente es que conoce e informa dos cosas: el anteproyecto del plan de salud y la memoria anual del área de salud. A continuación, el artículo 59 desarrolla el Consejo de Dirección del área y nos dice que al Consejo de Dirección del área de salud corresponde formular las directrices en política de salud y controlar la gestión del área. Y al igual que en el artículo anterior, nos dice quién lo compone. En este caso, el Consejo de Dirección estará formado por la representación de la comunidad autónoma y los representantes de las corporaciones locales. Y para finalizar, sus funciones. De ellas también debemos recordar solo algunas. Lo vemos textualmente. Serán funciones del Consejo de Dirección la propuesta de nombramiento y cese del gerente del área de salud, la aprobación del proyecto del plan de salud del área, la aprobación de la memoria anual del área de salud. Estas van a ser las tres funciones a recordar. El resto se pueden resumir en que, de forma general, el Consejo de Dirección establece, aprueba y elabora. Vamos a verlo. El establecimiento de los criterios generales de coordinación, la aprobación de las prioridades específicas, la aprobación del anteproyecto y de los ajustes anuales del plan de salud del área y la elaboración del reglamento de Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del área. Y finalizamos con un último órgano que compone el área de salud, el gerente del área de salud, en el artículo 60. El gerente del área de salud será nombrado y cesado por la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejo de Dirección del área. El gerente del área de salud es el órgano de gestión de la misma. Y por último, en el apartado 3 nos dice cuáles van a ser sus funciones concretas. El gerente del área de salud será el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, del plan de salud del área y de las normas correspondientes a la Administración autonómica y del Estado. Asimismo, presentará los anteproyectos del plan de salud y el proyecto de memoria anual del área de salud. Como en los casos anteriores, lo que tenemos que recordar es que el gerente del área de salud es el órgano de gestión y sus principales funciones son presentar tanto el proyecto de la memoria anual del área como el anteproyecto del plan de salud del área,
ante el Consejo de Dirección del área. Antes de continuar, vamos a resumir lo visto respecto a los órganos de dirección de las áreas de salud en el siguiente esquema. En él vemos que los órganos que componen el área de salud son el gerente del área, que es elegido por la dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Dirección, y es quien presenta el proyecto de memoria anual y el anteproyecto del Plan de Salud del área. El Consejo de Salud, que conoce e informa la memoria anual y el anteproyecto del Plan de Salud del área, para que finalmente el Consejo de Dirección apruebe la memoria anual y el proyecto del Plan de Salud del área. Además de esto, tened en cuenta que propone al gerente del área. Y continuamos con el desarrollo de este capítulo 3, viendo a continuación las zonas básicas de salud, en el artículo 62, que nos dice que para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud se dividirán en zonas básicas de salud. Y a continuación, lo que sí es más importante que recordéis. En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido, el grado de concentración o dispersión de la población, las características epidemiológicas de la zona y las instalaciones y recursos sanitarios de la zona. En el artículo 63 encontramos la definición de zona básica de salud. Importante también que la recordéis textualmente. La zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria de salud, donde desarrollan las actividades sanitarias los centros de salud, centros integrales de atención primaria. Y una curiosidad que ha sido preguntada en alguna ocasión. Como medio de apoyo técnico, existirá un laboratorio de salud encargado de realizar las determinaciones de los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis. Y en el artículo 64 vemos que el centro de salud tendrá las siguientes funciones: albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales, albergar los recursos materiales, servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios, facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona y mejorar la organización administrativa de la atención de salud. Una vez vistas las zonas básicas de salud y sus componentes principales, los centros de salud, continuamos con otro de los componentes del área de salud, en este caso necesarios para poder prestar la atención especializada, los hospitales generales, en el artículo 65. Cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de un hospital general. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria. Y una vez vistos los componentes en los que se articula la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, finalizamos este capítulo viendo una de las opciones mediante las cuales se van a articular la colaboración con la iniciativa privada. Antes de pasar a verlo en la ley, comentaros que la colaboración de los servicios públicos de salud con la iniciativa privada puede darse mediante dos fórmulas: los convenios singulares con hospitales del sector privado que quedan vinculados a la red pública, o mediante los conciertos sanitarios con centros y establecimientos sanitarios privados, no hospitales, para la prestación de determinados servicios, como por ejemplo pueda ser un centro para la realización de resonancias magnéticas. Este tipo de colaboración no lo veremos desarrollado en esta ley hasta el título 4 y por lo tanto hasta el próximo vídeo. Y aunque lo volvamos a recordar cuando aparezca,
Es interesante que lo tengáis claro desde el principio. Una vez aclarado esto, pasamos a ver el artículo 66. Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud, siempre que por sus características técnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten. Y continúa el artículo 67 diciendo que la vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el artículo anterior se realizará mediante convenios singulares. El convenio establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a duración, prórroga, suspensión temporal, extinción definitiva del mismo, régimen económico, número de camas hospitalarias y demás condiciones de prestación de la asistencia sanitaria. Además, en cada convenio que se establezca, quedará asegurado que la atención sanitaria prestada por hospitales privados a los usuarios del sistema sanitario se imparte en condiciones de gratuidad. Sin embargo, tal como sigue el artículo, el cobro de cualquier cantidad en concepto de atenciones no sanitarias podrá ser establecido si previamente son autorizados por la Administración Sanitaria correspondiente el concepto y la cuantía que por él se pretende cobrar. Es decir, que sí podrán cobrar, pero por servicios no sanitarios, y siempre que así se autorice. Y en el apartado 4 se recogen cuáles serán causas de denuncia del convenio por parte de la Administración Sanitaria. Prestar atención sanitaria objeto de convenio contraviniendo el principio de gratuidad. Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos cantidades no autorizadas, como hemos visto anteriormente. Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del hospital. Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad Social o fiscal. Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 20 y 22 de la Constitución y cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en la presente ley. Por último, reseñar que los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de Salud estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos. Y finalizamos este capítulo y este vídeo viendo otras actuaciones que deberán llevar a cabo los centros hospitalarios y que vienen recogidas en el artículo 68. Los centros hospitalarios desarrollarán, además de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia. Y ahora sí, finalizamos este vídeo resumiendo, como siempre, los aspectos más importantes vistos, que han sido las competencias en materia de sanidad, estatales de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, las áreas de salud, con sus órganos de participación y gestión, las zonas básicas de salud y los convenios singulares con hospitales privados. Nos vemos en el próximo vídeo.